A través de los años yo he tenido una pesadilla que me pasa una y otra vez. Esta pesadilla posiblemente no tome lugar por muchos meses, pero realmente no hay una razón por la que pasa, pero algunas veces ha pasado años antes de que vuelva a aparecer esta pesadilla. Y sin ningún aviso vuelve a aparecer en mis sueños. Y esta es mi pesadilla. Yo estoy en una iglesia, no necesariamente es Lakeside, pero estoy en algún lado predicando a una audiencia. Y mientras yo estoy hablando, por no razón aparente, la gente que está en la audiencia se empieza a levantar y se va. Y se empieza a salir antes de que yo acabe mi sermón. No estoy bromeando, este es mi sueño. Y en mi sueño, yo me quedo ahí parado en el púlpito exasperado porque yo no sé qué decir o qué hacer, porque la audiencia me ignora y se sale del auditorio. Ahora, le puedo reportar que esto nunca me ha pasado en la realidad, pero es un sueño que me viene una y otra vez y yo me imagino que les parece a alguien simpático, pero ese es mi sueño. Y esta mañana vamos a aprender de un pasaje de la iglesia en la cual esto tomó lugar, en el cual la persona fue interrumpida porque algo tomó lugar a la mitad de su sermón. Y esto porque algo que pasó que lo forzó a que dejara de hablar. Y el incidente del que estoy hablando es en Hechos 10, 44 al 48. Y a la persona a la que le pasó esto es Pedro. Se ve en su Biblia en el Hechos 10 del 44 al 48 y esto fue lo que dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, y los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos por algunos días. Ahora, usted ve, estos versículos vienen después de la conclusión de un largo capítulo que fue el capítulo 10, en el cual nosotros aprendimos cómo finalmente el mensaje del Evangelio después de 10 años está llegando a los gentiles. Y aquí nos está diciendo cómo Pedro fue llevado a la presencia de Cornelios, el centurión romano, y el cual lo trajo a sus amigos y a su familia para que pudieran estar y escuchar el mensaje del Evangelio de Pedro. Y Lucas aquí nos dice cómo al terminar este capítulo, Pedro viene y presentó el Evangelio hacia ellos y tuvo una respuesta bastante positiva. Ahora, lo que leemos en estos versículos al cerrar este capítulo es como mientras Pedro estaba predicando a esta audiencia, el Señor lo interrumpió. No quiere decir que alguien se salió, pero de momento, el Espíritu Santo bajó y se posó sobre estos gentiles. Ahora, a diferencia de mi frustrante pesadilla, esta interrupción que tomó lugar fue bastante maravillosa. Y esto no frustró a Pedro ni a nadie, porque era la llegada del Espíritu a los gentiles. Ahora voy a tener más que compartir acerca de cómo se paró esto de momento. Pero este evento, lo que realmente tenía que ser, era un evento, conforme lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo, es que muchos de los creyentes judíos en Jerusalén, cuando ellos escucharon lo que pasó en Cesarea, no estaban bastante complacidos, y ellos vinieron a Pedro y lo confrontaron acerca de esto. Lo vemos en capítulo 11, versículo 13, en el cual dice... Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron también que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciéndole: ¿entraste a casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro
comenzó a explicarle lo que pasó y lo que había sucedido. Ahora, poco a poco, después de esta conversación, van a ellos a entender y aceptar lo que pasó y se van a regocijar con él. Lo que vemos en el versículo 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también los gentiles les han concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Y ahora, y esta aceptación de la conversión de los gentiles por medio de la iglesia de Jerusalén es extremadamente significativa, porque mientras tanto, aunque la iglesia de Jerusalén había creyentes judíos que habían escapado a la persecución de Saulo de Tarsos y habían viajado fuera de Israel y estaban compartiendo el evangelio con gentiles en la ciudad de Antioquía. Y nosotros leemos en el Actos 11, 19 al 21 esto. Y los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, esto era un gran evento porque esta era la primera vez que encontramos una situación en la que la iglesia local, la cual estaba formada principalmente de gentiles. Y una vez que la iglesia de Jerusalén escuchó esto, se dio cuenta de que Dios también salvaba a los gentiles y se querían asegurar de que todo está auténtico, por lo cual ellos mandaron a Bernabé, al que le llamaban el hombre que motivaba, y vemos en 11:22 lo que pasó. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Y después de que mandaron a Bernabé y él les confirmó que este era un trabajo genuino de la mano del Señor, entonces lo mandaron a encontrar a Saulo de Tarsos, ahora llamado Pablo, para que viniera con él y fuera uno de los maestros de esta nueva iglesia. Y esto es lo que vemos en el 25 al 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y La importancia de esta iglesia de aquí de Antioquía, no solamente de que era una iglesia formada por gentiles principalmente, pero esta fue la iglesia que lanzó el evangelio por todo el mundo, porque por medio de esta iglesia fue la que usó el Señor para que Pablo y Barnabas fueran mandados como misioneros al mundo gentil. Eso lo vemos en el 13 del 1 al 13. En la iglesia de Antioquía estaban hablando aquí. En la iglesia de Antioquía eran profetas y el maestro Bernabé, Simeón, el apodado el Negro, Lucio el Sirene, Maén, que se había criado con Herodes, el Tretaca y Saula. Y mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo de los que les he llamado. Y así después de ayunar y orar y en ponerle las manos, los despidieron. Y ahora aquí vemos cómo el Señor mandó a Pablo y a Bernabé al mundo de los gentiles, y aquí empieza a completarse lo que Cristo había dicho, que tanto en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas del mundo se propagaría el evangelio. Y a partir de este punto vemos cómo el resto es historia. El evangelio se propagó. Y ahora usted, como gentiles que han creído en Cristo, se benefician de la misión de ese entonces. Lo que quiero que usted vea en estos versículos de Hechos es que todos estos versículos están conectados en un modo divino, que se conectan desde los eventos, desde el hecho que tomó lugar en la casa de Cornelio, principalmente que el evangelio fue predicado a un grupo de gentiles por primera vez, y una respuesta positiva dio lugar
a lo que ellos escucharon. Usted ve en la última sección del libro del capítulo 10, Lucas se enfoca en decirnos cómo es que la gente gentil respondió a las palabras de Pedro aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que Lucas hace en estos versículos no solamente nos dice que creyeron en Cristo, él nos dice la fe genuina que ellos empezaron a demostrar al experimentar, al llegar y aceptar a Cristo, y exactamente era la misma experiencia que la gente judía tenía cuando llegaban a conocer a Cristo. Ahora, desde un punto histórico, esta sección es críticamente importante porque nos revela cómo la iglesia temprana, los gentiles podían recibir a Cristo y formar parte del cuerpo de Cristo, tal como los judíos. No tenían que ser judíos primero y después creyentes. Ellos solamente tenían que creer. Igual que cualquier judío, igual que cualquier persona. Pero en adición a estos versículos, también vemos que es importante que era una naturaleza bastante práctica, porque Lucas nos está diciendo cómo tan genuina era la conversión de estos gentiles, que al mismo tiempo está revelando cómo una conversión genuina aparece en la vida de cualquier persona que cree en Cristo. Al decirnos cómo los gentiles estaban realmente y verdaderamente convertidos, nosotros empezamos a entender cómo podemos tener paz acerca de nuestra propia salvación, porque la misma evidencia de salvación en la vida de Cornelios y su casa sería la misma evidencia en nuestras vidas. Ahora sí que esta mañana yo quiero concluir el capítulo 10, no solamente la historia de la conversión de los gentiles, pero el testimonio de la conversión que es genuina. Eso es lo que él nos quiere decir, que esta conversión es genuina, y hay tres cosas que podemos entender que es evidentes de esta. Pero antes de que Lucas nos diga las evidencias de esta salvación, él primero nos dice cuándo y cómo fue que estos gentiles se convirtieron. Ponga atención cómo él nos dice lo que pasó a Pedro cuando estaba dando la presentación del Evangelio. Mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo bajó sobre todos aquellos que estaban escuchando el mensaje. Ahora, lo que leemos aquí es que mientras Pedro estaba dando su sermón y ya había explicado el contenido del Evangelio, y toda la gente que creyó en Cristo iba a recibir el perdón por sus pecados, y el sermón. Y mientras él estaba explicando esto, su sermón fue interrumpido por el Espíritu Santo que descendió sobre los gentiles. Ahora, nosotros vemos experiencia del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos, pero yo quiero que entienda que lo que Lucas nos está diciendo, sin darnos una gran explicación específica, es de que mientras Pedro estaba hablando y predicando el Evangelio, explicando el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesucristo, mientras él estaba predicando, ellos pusieron su fe en Cristo. Y mientras Pedro aún así estaba hablando, esta gente estaba confiando en Cristo por su salvación. Y lo que esto nos dice es algo bastante importante para entender, para nuestros oídos modernos evangélicos, en que lo entiendan claramente. Y esto es lo siguiente, es de que una gente en una iglesia puede responder a creer en Cristo sin tener que venir aquí a una llamada de altar. Ahora, cualquiera de ustedes que no entiendan esta llamada de un altar, se refiere a la práctica de que muchas iglesias bíblicas hacen, que al final del sermón el pastor le dice a la congregación que si alguien quiere ser salvo, ellos pueden caminar por un pasillo hacia la parte enfrente de la iglesia, y ahí pueden orar la oración de los pecadores, y ahí va a haber alguien que les pueda hablar con ellos y puede ayudarlos. Y alguien posiblemente va a estar tocando el piano para que sea algo suave, algo agradable. Ahora, aparte de que yo le diga que esta práctica no es encontrada en la Escritura, posiblemente fue más bien inventada por ahí de 100 años atrás en una iglesia del noreste de los Estados Unidos. Hay un gran peligro en usar esta práctica, principalmente porque da la impresión de que la salvación viene por caminar en un pasillo de la iglesia, orar una pequeña oración, sin importar que a veces la gente que lo hace realmente no tienen un entendimiento claro del Evangelio.
Lo que la Escritura nos dice acerca de la salvación es de que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo solamente por nuestra salvación, y como resultado el Señor hace un trabajo soberano en nuestros corazones y nos da convicción por nuestros pecados, nos da regeneración y por medio del Espíritu Santo. Déjeme clarificar. Es posiblemente que nosotros podemos invitar a cualquier pecador a confiar en el Señor, así como lo hizo Pedro, que él lo dijo, que teníamos que creer. Esta es una invitación. Está perfecto que nosotros invitemos a alguien a hacer eso, que podamos confiar en el Señor. Pero lo que el Señor no está diciendo, que el Señor necesita algunas cosas formuladas por un hombre para que alguien se arrepienta. No, Él está encargado de cambiar el corazón de la gente para que se arrepienta en cualquier lugar y circunstancia. En el caso de Cornelio y del círculo de su familia y amigos, este momento llegó para que ellos creyeran en Cristo por su salvación mientras Pedro estaba aún predicando. Yo puedo recordar una experiencia que tuve cuando yo era un estudiante en el colegio bíblico que me dio a pensar cómo muchos cristianos creían que la salvación era basada en algo más que en la fe. Un día yo estaba en una clase que era bastante grande y un maestro de teología le preguntó a la clase si alguno de nosotros podía pensar o podía creer que una persona podría ser salva sin orar la salvación de oración. Y yo solamente fue el único que levanté la mano. Y dije que no. Y cuando el maestro me preguntó, ¿y por qué tú crees eso? Yo le dije, porque la Biblia dice que uno es salvo por fe, no por decir una oración. Y gracias, para mi alivio, el maestro estuvo de acuerdo conmigo. Ahora, es cierto que en Romanos 10 el apóstol Pablo dice que el que llama en el nombre del Señor será salvo. Pero esta no es la oración la que te salva, pero es el expresar que la necesidad de la salvación es Cristo. Digamos que Cornelius, él no oró esa oración de salvación. Ellos creyeron en el Evangelio y ahí mismo estuvieron convertidos. Y la prueba de que su fe era genuina y que estaban convertidos es por lo que pasó en el momento que ellos creyeron. Y esto es lo que nos está diciendo Lucas, que la primera evidencia de su conversión genuina es de que la primera fue de que el Espíritu Santo vino y se reposó sobre ellos. Lo vemos en el 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Usted ve, el Nuevo Testamento nos dice extremadamente claro que mientras una persona puede venir y tener fe en Cristo, es el Espíritu Santo el que cambia su corazón. El Espíritu Santo es el que habita en una persona que se hace salva, y es como hacemos que la Biblia sea clara para todos nosotros. Ahora, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no está en él. En el 1 de Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahora, la única excepción de que el Espíritu Santo inmediatamente baje y habite en cualquier persona es cuando los samaritanos vinieron a creer en Cristo. Lo vimos en Hechos 8. En esos versículos, Lucas nos dijo que mientras todos ellos eran creyentes, el Señor no les había dado el Espíritu Santo en el momento de su conversión, pero más bien esperó a que los apóstoles Pedro y Juan llegaran. ¿Y cuál era la razón de esa excepción? Ahora, voy a hacer algo que nunca he hecho, pero voy a decirle mis propias palabras acerca de este punto. Nunca lo he hecho antes, pero lo voy a decir. Pero esta vez, esto fue lo que yo le dije en el capítulo 8 con respecto a esto. Y lo repito,
¿por qué hay un atraso entre el tiempo que los samaritanos recibieron a Cristo y la llegada del Espíritu Santo en ellos? Ciertamente esto no era lo normal, porque en el Espíritu Santo nos dicen abundantemente claro que cuando uno recibe salvación, recibe al Espíritu Santo inmediatamente. ¿Y por qué fue que el Señor decidió hacer esto de un modo diferente en Samaria? La razón por la que lo hizo es porque Él quería hacer un anuncio claro de la unidad de su iglesia. Lo que estaba pasando en Samaria no era algo diferente a lo que estaba pasando en Jerusalén. Él quería que todos entendieran que tanto samaritanos eran partes del mismo evangelio, tal como los judíos en la ciudad de Jerusalén. Ahora, esto es por lo que la iglesia de Jerusalén mandó a los apóstoles Pedro y Juan a Samaria para ver si los samaritanos habían realmente aceptado a Cristo. Y una vez que ellos estuvieron satisfechos de que eran creyentes verdaderos, ellos pusieron sus manos sobre ellos y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero lo que pasó en Samaria, no era algo normal, era más bien algo único, era de una transición de la iglesia temprana del libro de Hechos, y nosotros leemos cosas que nunca fueron con la intención de que se repitieran de nuevo y no pasan a hoy en día. Hoy mismo el Señor no se atrasa en darnos el Espíritu Santo una vez que venimos a salvación. En su iglesia se ha establecido que la norma en la vida cristiana, como lo hemos leído en el Nuevo Testamento, es de que el Espíritu es dado a los creyentes en el momento de su conversión. Y lo que pasa con Cornelio y sus amigos es de que él al mantener esta norma, es de que en el momento que ellos creyeron en Cristo, el Espíritu descendió sobre ellos. Y ahora la pregunta es esto: ¿cómo sabía Pedro que el Espíritu había descendido sobre los gentiles? El Espíritu es un espíritu, es invisible. No lo puede ver, no es físico. Él no podía observar que esto había pasado porque no. ¿Cómo fue el que supo que como lo que le aseguró a Pedro que el Espíritu realmente había descendido en este círculo? Bueno, lo vamos a leer en el 10:45 al 46. Y dice aquí: los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados por el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y mire lo que dice aquí. Toda la gente que era creyente circuncisada estaba sorprendida de cómo estos gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Y cuando él está hablando de los circuncisos creyentes, eran los 6 hombres judíos que acompañaban a Pedro de Jopa a Cesarea. Y note aquí cómo estaban tan sorprendidos estos creyentes judíos, que dice: porque el regalo del Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles también. Escuche bien esta palabra, también, porque esta es una clave para que podamos entender por qué los creyentes judíos estaban tan sorprendidos de que los gentiles recibían también el Espíritu Santo, porque ellos habían observado lo que había pasado a los gentiles en ese momento. Y era algo que realmente no solo pasaba a los judíos, y eso mismo pasó, porque lo que le había pasado a esta gente, le pasó a la gente judía en el Pentecostés. Y estaba tomando lugar en este mismo momento también. No tenía que ser uno judío para que esto pasara. Y ahora lo que pasó a los judíos le estaba pasando a los gentiles. Él se estaba refiriendo a Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar a otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Ahora, en este pasaje nos revelan cómo los lenguajes o los idiomas de los que estaban hablando lo hemos estudiado anteriormente, así que no vamos a entrar en detalle.
Pero no están diciendo que estos lenguajes eran lenguajes de verdad, eran idiomas que estaban siendo hablados por gente por todos lados. No era un balbuceo que nadie entendía, pero eran idiomas que la gente, estos hombres judíos que nunca habían estudiado anteriormente o habían aprendido, estaban hablando. Y esta es la evidencia de cómo Dios elige comunicar el Espíritu que había descendido en ellos. Y esto fue exactamente lo que los hombres judíos que estaban en Jopa estaban observando, lo que cuando dio lugar a Cornelios y su familia y amigos gentiles. Ellos estaban hablando idiomas que ellos nunca habían conocido anteriormente. Lo contrario de lo que algunos piensan, acerca de hablar lenguas o idiomas, que ese es un modo de que estamos llenos del Espíritu Santo. No hay lugar en la Escritura en la cual nos dice que si usted que si usted cree legítimamente, entonces usted puede hablar esos lenguajes. No, Él nos está diciendo que esta gente está siendo usada, que lo mismo que pasó en el día de Pentecostés les está pasando a ellos. Y John MacArthur dijo esto al respecto. Este pasaje no nos enseña que el hablar idiomas o lenguas tiene que ser lo que tiene que pasar cuando el Espíritu desciende sobre nosotros. El Espíritu es una prueba de que Él cambió a los gentiles y Él quiere que nosotros entendamos de que la misma manifestación que le dio a los judíos pueda ser experimentada por los gentiles. Y nosotros podemos entender por el medio del libro de Hechos que hablando en lenguas es un grupo, no un fenómeno individual. Ahora, cuando usted cree en Cristo para su salvación, el Espíritu Santo inmediatamente viene y habita en usted. Eso es lo que pasa. Eso es lo que dice la Escritura, que cuando nosotros tenemos fe, nos cambia. Pero si el Espíritu Santo vive dentro de usted, va a haber evidencia de su presencia en su vida. Él no va a hacerlo por medio de que usted hable otros idiomas que nunca ha conocido, pero ciertamente va a haber cambios en su actitud, en su conducta. Va a haber convicción de su pecado, de nuestro pecado, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar que cosas que antes hacíamos y que nos sentíamos bastante cómodos, ya no estamos cómodos con ellos y nos van a molestar. Porque el Espíritu del Señor está cambiándonos de adentro a afuera. Nos está cambiando a ser más y más como Cristo en el modo de nuestro carácter. Pablo nos habla aquí de estos cambios y nos dice que es la fruta del santa que el Espíritu produce en nuestra vida. Y en Gálatas 5, 22 al 23 dijo, mas el fruto del Espíritu son los cambios que pasan en nuestro corazón cuando somos salvos. Las frutas del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, va a haber evidencia y va a haber cambios en su vida. Si usted conoce a Cristo, va a haber cambios en su vida. Usted va a tener convicción por su pecado. Antes hacía cosas y diría, no, ya no quiero hacer eso más. Otra evidencia del Espíritu que habita dentro de usted va a tener un entendimiento claro de la palabra de Dios. Y las verdades que antes no tenían sentido, ahora tienen sentido perfecto porque el Espíritu de Dios lo guía para el entendimiento de las verdades de la palabra y nos protege por el error. No quiere decir que usted perfectamente va a entender la Escritura o que usted mágicamente ya lee la Biblia y usted entiende todo lo que quiere decir. Lo que quiere decir es de que las doctrinas esenciales las entendemos y cuando nosotros oímos que hablan de Cristo no estamos sin entendimiento, podemos verlo, tiene sentido. En el primero de Juan 2, del 26 al 27 dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos y en cuanto a vosotros la unción que recibiste del que permanece en nosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción nos enseña acerca de las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanece en él.
Ahora, Juan no nos está diciendo de que como nosotros entendemos exactamente y todo lo que dice la Biblia, tampoco niega de que nosotros necesitamos maestros en la Biblia. Pero lo que él está diciendo aquí es de que no elimina a los maestros de la Biblia, pero lo que nos está diciendo de que el Espíritu Santo nos guarda de error con respecto a las doctrinas esenciales acerca de nuestra fe y nos da entendimiento para comprender las verdades de la Escritura, especialmente el mensaje del Evangelio. La tercera evidencia de que el Espíritu habita dentro de nosotros es porque uno va a tener amor por otros cristianos. En el primero de Juan 2 al 3, esto es lo que él dice. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a los otros, y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y esto sabemos, que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Usted ve, la Biblia lo hace claro de que la gente que no es creyente odia a los creyentes. Hay mucha gente que por afuera son agradables, pero por dentro odian al creyente y son hostiles con los hijos de Dios. Pero usted ve, pero una de las marcas de la conversión verdadera es de que nosotros ya no odiamos a la gente de Dios, más bien los amamos, y es con un amor que es capaz de sacrificar por ellos. Es un amor que dice: yo te voy a servir, yo te voy a amar, y nosotros los amamos porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él es el que da ese amor en nuestro corazón. Yo le pregunto, ¿es su vida da evidencia de que el Espíritu Santo habita en usted? ¿Usted ve alguna fruta del Espíritu dentro de usted? Ahora, todos nosotros podemos decir: no soy todo lo que yo puedo ser. Claro, nosotros lo entendemos, pero ¿usted ha visto algún progreso, algún cambio en su corazón? ¿Usted ha visto algún crecimiento espiritual? Eso es lo que tenemos que pensar. Y cuando nosotros oímos la palabra del Señor, cuando están enseñándolo las verdades esenciales de Cristo, ¿tiene sentido para usted? Y usted tiene un amor en su corazón por otros creyentes, incluso cuando algunos de ellos son difíciles de ser agradables. Todas estas cosas son evidencias de que el Espíritu habita dentro de nosotros y que nosotros hemos sido convertidos en Cristo. Y sin ninguna de estas evidencias, nosotros permanecemos perdidos. Si usted no tiene esos cambios, usted necesita el perdón de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Regresando a Hechos 10, cuando el Espíritu Santo descendió sobre estos gentiles, era la primera evidencia de que ellos estaban genuinamente convertidos. Y conforme continúa Lucas hablándonos de esto, acerca de Cornelio, de su familia y sus amigos, nos da una segunda evidencia de la salvación que ellos estaban teniendo. Ellos se sometieron a ser bautizados, tal como lo dice en el versículo 46 al 48. Entonces Pedro les contestó: nadie puede rehusar darle agua a estos para que sean bautizados por el Espíritu Santo como ellos deberían, en el nombre de Jesucristo. Al estar convencido de que estos gentiles habían recibido al Espíritu Santo y de que ellos creían en Cristo por su salvación, Pedro ahora hace una pregunta. Él quiere saber si alguno de ellos o tiene alguna razón por la cual estos gentiles no pudieran ser bautizados por agua también. Y una vez más, mire cómo dice Pedro esto. Al final del versículo 47, él dice: tal como nosotros mismos. Él estaba diciendo que los gentiles podrían ser bautizados tal como los creyentes judíos fueron bautizados cuando ellos vinieron a fe en Jesucristo. Cuando él dijo nosotros, refiriéndose a él como judío, como nosotros como judíos fuimos bautizados, porque ellos no. Lo que estaba queriendo establecer aquí Pedro es de que toda la gente, ya sea gentil, tiene el mismo espíritu, está
el mismo lugar espiritualmente y no somos diferentes entre ser un judío cristiano o un gentil cristiano. Ahora siempre va a haber una diferencia cultural y étnica y de idiomas, como cualquier gente que cree en Cristo, pero exactamente espiritualmente tenemos la misma, somos iguales en los ojos de Dios. No hay alguien que es mejor que otros en el cuerpo del Señor, no hay primera clase ni segunda clase ciudadanos en el cuerpo del Señor. No hay favoritos y no tan favoritos en los ojos de Dios, pero somos igualmente amados entre los creyentes. Como dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno mismo en Cristo Jesús. Y por este estado espiritual que es equitativo, la evidencia de que el mismo Espíritu Santo está dentro de los gentiles, así como en los judíos. Por eso Pedro quiere saber si hay alguna razón por la cual los gentiles no pueden ser bautizados y tratados tal como los judíos fueron bautizados en su tiempo. Y esto fue lo que tomó lugar, como en el Pentecostés los judíos fueron bautizados en ese tiempo. Ahora los gentiles estaban viviendo lo mismo y estaban viniendo a fe en Cristo e inmediatamente siendo bautizados. Yo le quiero recordar eso en Hechos en el 41. Y esto fue lo que dijo a él. Y aquellos que recibieron la palabra estaban siendo bautizados, y así fueron más de 3,000 almas que se hicieron creyentes. Y así es como Pedro está llamando a que tome lugar esto mismo en la vida de los gentiles, y dice que sean bautizados, y les dice a esos 6 hombres de Jopa que vengan y los bauticen en el nombre de Jesús. Y hay unas verdades muy importantes que usted debe de entender con respecto a ser bautizado. El hecho de que nos dice que solamente la gente después de que viene en fe a Cristo es que pueden ser bautizados, afirma la enseñanza bíblica de que el bautismo es solamente para los creyentes en Cristo. Y este debe de venir después de la salvación de un individuo. Y la razón por esto es porque el bautismo es una expresión pública de confesar la fe en Cristo. Y es precisamente lo que Jesús enseñó en la Gran Comisión, en Mateo 28-19. Entonces, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted comparte el Evangelio, ellos tienen fe en el Señor y después los bautiza. A lo contrario de que algunos enseñan, la intención del Señor que todos los creyentes, sus discípulos, los que creían en Él, tienen que hacer una confesión pública de su fe en Él por medio del agua en el bautismo, que es algo simbólico en el cual dice que entendemos su muerte, su resurrección. Y segundamente es importante que para que estos gentiles tuvieran la evidencia de que habían nacido de nuevo y que se iban a ser obedientes y ser bautizados. No hay duda alguna de que Pedro les enseñó de lo que ellos deberían de hacer una vez que habían creído en Cristo. Y por la obediencia a la palabra del Señor, estos gentiles se iban a ser obedientes y iban a ser bautizados. Ahora, yo le quiero decir que eso no tengo duda de que no se bautizaron porque Pedro los hizo que se bautizaran. Yo le quiero recordar a usted que mucha de esta gente eran soldados romanos y ellos no se sentían intimidados por un pequeño judío. Ella no era gente débil, era gente que por sí misma se decidió someterse a las aguas del bautismo. Y usted ve, y esto puede ser algo que a lo mejor era la primera vez que ellos habían visto un bautizo. Y ellos hicieron lo que Pedro les recomendó en obediencia a la palabra de Cristo y al Señor. Escuchen, el bautismo nunca va a ser lo que salva a alguien. Someterse a las aguas del bautismo es una evidencia fuerte de que uno es un creyente verdadero.
porque es el primer, realmente esto va a ser el primer paso a la obediencia a la palabra de Jesús, en el cual nos dice que un creyente debe de ser bautizado y que cualquiera que se niega a a esta orden es que se revela negando que Jesús es su Señor. Yo tuve esta experiencia muchos años atrás, un hombre que oró conmigo para recibir a Cristo. Poco después nosotros nos empezamos a reunir para estudios bíblicos y todo parecía que estaba perfecto hasta que un día yo le dije a él que él necesitaba bautizarse en público y compartir su fe, y por alguna razón que yo no entendí, él se negó. Y él era estaba bastante intenso acerca de este punto y dijo que no se iba a bautizar. Y esto me enseñó que su rebeldía era una muestra de que él nunca había sido convertido de verdad. Y hasta este día este hombre odia a Jesucristo y él no tiene ningún problema de hablar acerca de cómo niega el Evangelio de Dios. Pero yo le diré que cuando yo me convertí en Cristo, no recuerdo que alguien me había dicho que yo tenía que bautizarme como un punto de obediencia, pero más bien casi un año después que un amigo mío dijo, ¿sabes qué? La Biblia dice que tú deberías de ser bautizado. Yo nunca había visto un bautizo en mi vida. Tenía bastante miedo, tenía que dar mi testimonio, pero yo estaba determinado a hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que mi Señor indicaba y pedía de mí. O sea que al someterme a las aguas del bautismo me dio la evidencia de mi salvación, porque era evidente que yo me sometía a la autoridad de Jesucristo en mi vida. Y usted ve, lo que enseña es de que usted va a obedecer a Jesús sin importar qué. ¿Y qué tal usted? ¿Usted ha creído en Cristo por su salvación? ¿Usted ha sido bautizado? Y si no, ¿por qué no? Y si Él es su Señor y esto es lo que le dice que usted haga, no es demasiado tarde para que obedezca. Usted ve, hay gente que ha esperado muchos años para bautizarse y ha esperado muchos años. No deje que su orgullo lo mantenga para obedecer al Señor. Venga y bautícese. Ahora hemos visto dos evidencias de la conversión de los gentiles que era genuina. La primera fue que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. La segunda es de que ellos aceptaron ser bautizados. Y ahora al cerrar este capítulo, Lucas nos dice que la última evidencia de su salvación es de que ellos empezaron a alimentar su fe. Y ellos le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Usted ve, después de que ellos fueron bautizados, le preguntaron a Pedro si podría quedarse con ellos por un tiempo. Y ahora, ¿por qué harían ellos esto? ¿Por qué querían que Pedro se quedara con ellos? Después de todo, Cornelio, fue el que había pedido originalmente a Pedro que viniera a Cesarea. Y ahora que tenían salvación en Cristo, ¿qué más querían de Pedro? Escuche con atención. No había duda alguna de que ellos querían que Pedro se quedara con ellos para que les diera y les enseñara más acerca de su nueva fe. Y una vez más, y esta es exactamente la experiencia de la gente judía que fue salva en el día de Pentecostés, tenían un gran deseo de compartir con otros creyentes y aprender más de la palabra de Dios. Esto es lo que vemos en Hechos 2:42. Ellos continuamente estaban devotos a la enseñanza de los apóstoles y a compartir unos con los otros y al compartir el pan y la oración. Y esos nuevos cristianos gentiles tenían el mismo deseo de los judíos. Ellos querían entender más la palabra del Señor y ellos querían tener una experiencia genuina de compartir con otros creyentes. Imagínese cómo se sentía Pedro, cómo estaba él teniendo a Pedro enseñándole a ellos. Y ellos le preguntaban, y cuéntanos, ¿cómo fue conocer a Jesucristo por 3 años? Háblanos de la salvación. Imagínese todas las preguntas para él.
Mire, eso es exactamente lo que la gente que viene a fe en Cristo quiere. Este es un deseo natural para los nuevos creyentes en Cristo. Nosotros queremos saber más acerca de la fe, queremos saber qué otros creyentes han experimentado y compartir su verdad con nosotros. Y esto es lo que dice nosotros tenemos que poner a un lado toda la malicia, toda la hipocresía, la envidia, y como nuevos bebés nosotros vamos a, perdón, si usted ha probado el amor del Señor, si usted ha probado la salvación del Señor, usted quiere saber más y quiere conocer más y más, tomando el tiempo de leer su palabra, de entender más y crecer espiritualmente. Esta es la experiencia normal de todos los creyentes verdaderos. Y esto fue lo que Pedro estaba feliz de compartir con ellos y quedarse con ellos por más días, porque a él le habían dado la gran comisión de que él le había dicho que vaya por todo el mundo a ser discípulos, no solamente para llevarlos a conocer a Cristo y bautizarlos, pero al enseñarles. Y esto es lo que dijo en Mateo 28-29. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es lo que les dijo: enséñales el Evangelio, tráelos en fe al Señor, bautízalos y comparte con ellos. Y ahora hemos llegado al final de este capítulo monumental del libro de Hechos y vemos cómo el Evangelio llegó a la vida de los gentiles y cómo el Señor ha roto esa barrera que separaba a los judíos y a los gentiles por tanto tiempo. Y con esta primera gente gentil que fue salva, Jesús ha empezado a hacer su iglesia como una sola iglesia, de la que habló en Juan 10. Él dijo: yo tengo otras ovejas, pero ahora ya empiezan a unirse, a juntar a todas sus ovejas, los gentiles con los judíos, todos bajo un solo pastor. Y la pregunta es: ¿usted es parte de este rebaño? ¿Usted ha confiado en Jesucristo para la salvación? Y si usted así lo ha hecho, ¿usted tiene la evidencia de su salvación? El Espíritu Santo habitará dentro de usted y usted sabrá esto porque usted estará cambiando. Él le va a hacer cambios dentro de usted. Él le va a dar entendimiento a la palabra. Él va a ser un libro precioso. Va a tener usted amor por otros cristianos. Va a ser obediente a Jesucristo y se va a asegurar de que todo lo que usted lee en la palabra del Señor, usted va a querer obedecer. Usted va a creer en el Señor, va a crecer en el entendimiento, va a querer compartir con otros creyentes. Usted va a querer ser parte de una iglesia local. Usted va a venir a compartir los domingos, a crecer, a estar aquí. Como le dije a uno de mis nietos, vamos a venir el domingo, es el mejor. No, y le digo: sabes, el domingo es el mejor día de la semana. Le dije a mi nieto y me dijo: ¿por qué? ¿Por el juego de fútbol? No, porque vamos a venir juntos a compartir y aprender de la palabra del Señor y compartir con otros cristianos. Y ahora, si esas cosas que son evidentes no se parecen presentes en su vida, yo le digo que si ninguna de estas cosas de las que hablamos es evidente, usted posiblemente no es realmente salvo. Porque a lo mejor usted caminó un camino o dijo una oración, pero en su corazón no lo sentía y realmente usted no es salvo. La salvación verdadera baja solamente a aquellos que ponen su fe completamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Escuche, usted pudo haber caminado, usted oró y usted realmente puso la fe en Jesucristo. Usted ve, la salvación es porque el Señor ha cambiado su corazón, no porque usted oró una oración. Analice su corazón y vea dónde esté. Vamos a orar y vamos a cantar. Padre, te queremos agradecer por la belleza del Evangelio, de que te podemos aceptar como nuestro Salvador. Y Padre, gracias de que si cualquier persona que habita en Jesús es una creación nueva
y que posiblemente no somos todo lo que queremos ser, pero que nosotros ciertamente podemos crecer poco a poco, podemos hacer cambios en nuestra vida, podemos tener los deseos de obedecerte, las actitudes que cambian. Padre, nosotros te pedimos de que sigas usando tu palabra para cambiarnos. Te pido que eh, esas palabras que sean un recordatorio de la verdad de tu evangelio y que toda la evidencia de tu presencia en nuestra vida tenga un impacto. Y nosotros oramos por todo esto en nombre de Jesucristo.